Bueno, hola a todos, buenas tardes. El día de hoy tenemos una sesión sobre la Carta Social Europea, el tema 5. No sé si hay alguna duda o pregunta que tengan. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Escucho si tenía alguna pregunta. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver la Carta Social Europea. Vamos a ver este tema. Am, a ver, dentro de la programación semanal está establecido que vamos a presentar la actividad, por supuesto, del Comité Europeo de Derechos Sociales, que supervisa la Carta Social Europea en materia de seguridad social. Como saben, pues para evitar que se solapen en en este máster, pues se ha corrido un poco más las actividades, entonces tienen hasta el 19 de mayo para hacer la entrega de la primera actividad. Ya la segunda actividad está el 26 de mayo, porque se entiende que pues, es grupal y que hay un poco más de tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a explicar esta primera actividad. Cualquier duda o pregunta, pues me la plantean. Resulta que vamos a ver en esto, en esta primera actividad, a ver, es de las obligaciones de los estados, ¿no? Respecto a los DEX, pero todavía no es la de la carta. A ver cómo está en la programación y si hay algún error. Ah, yo creo que está. Ah, ok. Está mal. A ver, está. ¿Qué lo han? No, está. Cuando expliqué la actividad. Ah, ok. Es que ya expliqué la actividad la primera. Ya ahora voy a explicar, está bien, voy a explicar la del Comité Europeo. Entonces, ¿qué sería la segunda actividad, que es grupal? Que ya todos deben haber contactado con su grupo. Pues básicamente es la primera, sí. ¿Me escuchan entrecortado? ¿O cómo me escuchan el resto? Ya se escucha claro. Ok, Yo escucho bien. ok, vale. Pues entonces puede ser alguna cuestión específica de Juan Carlos, porque si el resto me escuchan bien. Entonces les comentaba que el Comité Europeo de Derechos Sociales, pues es un comité que supervisa la Carta Social Europea. Eh, Hay algunos juristas, ¿no? O muchos académicos que hablan de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Miren ustedes, no es que el Comité Europeo de Derechos Sociales sea un tribunal, de hecho es un ente de control, ¿no? Un mecanismo no jurisdiccional donde supervisa la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales pues está compuesto por 15 miembros que son independientes, imparciales, elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por el periodo de 6 años, ¿no? Renovable una sola vez, y tiene como función principal pues analizar la legislación nacional y la práctica de cada uno de los estados parte. Eso sí, tienen que ser parte, que sea conforme con la Carta Social Europea. Entonces aquí ustedes van a estudiar, hoy veremos sobre la carta, pero ustedes van a ver esa Carta Social Europea, van a analizarla, van a ver que tiene muchas similitudes con muchas similitudes, vamos, casi no igual, pero ampliado con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero lo amplía en el sentido que, claro, por ejemplo,
en el 66, ¿no? Del pacto, por ejemplo, no existía un ente de control o un mecanismo en el cual, por ejemplo, si los trabajadores se quedaban sin empleo o ante la insolvencia de una empresa, pues no dice nada de que haya una entidad que respalde esto. Mientras que, por ejemplo, la Carta Social Europea sí lo dice, sí establece esta parte, ¿no? Entonces, esta carta, por ejemplo, también analiza el tema eh, como el otro pacto y habla sobre las responsabilidades familiares o que se ocupe un empleo, ¿no? Que no haya una discriminación por ello. Por ejemplo, en el PIDEX hablaba pues de la familia de manera genérica del empleo, pero no hablaba algo específico como, por ejemplo, que no haya un conflicto entre el empleo y las responsabilidades familiares. Un artículo fundamental es cuando habla del derecho a la igualdad de oportunidades de trato en materia de empleo y de profesión sin discriminación por razón de sexo. Y en este sentido, pues habla, ¿no? El desarrollo profesional, la promoción. Y en cambio, en el PIDEX, pues sí que habla, por supuesto, de la prohibición de discriminación, ¿no? Pero habla genérico, ¿no? Por raza, por sexo, por idioma, por opinión política, social, económica, nacimiento, pero no lo especifica totalmente, ¿no? En específico, como esta Carta Social Europea donde habla por la prohibición por sexo ya directamente, y todo lo que tiene que ver con la promoción de la formación profesional, de las condiciones laborales. También habla de no discriminación respecto a todo lo que tiene que ver con opiniones políticas, extracción, origen social, salud, pertenencia a una minoría, nacimiento, cualquier otra cuestión. Y también, bueno, la igualdad, ¿no? En todo se trabaja de ello y examina muy interesantemente esta parte de la familia, ¿no? Luego, por ejemplo, el caso del PIDEX, pues habla esto de manera general, bueno, habla del origen, del sexo, de la salud, pero no más, ¿no? No habla pues algo más específico. Entonces, la carta lo que viene es como a reforzar esos derechos que ya están en el PIDEX y, digámoslo, actualizarlo, ¿no? Había una carta primero del 61 y fue revisada en el 95, que entre otras cosas España hasta hace un poco, 4 años, no viene a ratificar esta última carta, ¿no? Revisada. La revisa en el 2021, ¿no? Hace poco, porque esta carta era del 95. Ustedes preguntarán por qué. ¿Y por qué no le obligaba? Pues porque recordemos que como la Carta Social Europea, aunque se llame carta, es un tratado, un documento, un convenio, el cual se ha fijado entre los estados, pues el estado que quiera adherirse a la misma se obliga, y si se obliga, pues tiene que presentar esos informes al comité en función de esa carta revisada. Entonces, lo que optó España fue por quedarse con la del 61. Y ya en el 2021, bajo muchas reivindicaciones sobre la misma, pues ya se ratifica. Ese comité europeo también, les cuento, ha establecido pues un proceso de informes elaborados por cada estado parte. Cada año los estados parte envían un informe indicando cómo han implementado la Carta Social Europea, tanto en ley como en la práctica, ¿no es así? Tenemos una ley, muy bien, pero esa ley, ¿cómo la aplica? ¿Cómo la pone en práctica a la misma? Posteriormente, pues el comité examina los informes y decide si cada estado, caso por ejemplo España, está cumpliendo, ¿no? Se realizan de conformidad o no con la Carta Social y sus decisiones son conocidas como conclusiones y son publicadas cada año. Entonces, en este trabajo que ustedes van a hacer, pues se van a centrar en esa seguridad social, como lo indica, vamos a ver, la actividad.
donde habla, por ejemplo, de el objetivo es todas las medidas tomadas en materia de seguridad social, ¿no? Un análisis de identificar cómo las funciones del Comité Europeo de Derechos Sociales eh, se han aplicado, cómo funciona ese Comité Europeo y hacer un análisis general de los informes presentados por el Estado parte. Miren aquí, por el Estado parte. O sea, ustedes van a escoger un Estado, no van a trabajar varios estados porque pues, sería más difícil. La idea es escoger un solo Estado, como dice la actividad, y mostrar el cumplimiento de la Carta Social Europea, ¿no? En relación con la protección de los derechos de las personas en materia de seguridad social y explicar cuáles son los argumentos básicos del comité para evitar, pues, estados que adopten medidas regresivas por los derechos sociales. Miren a ustedes. eh, ya les adelanto que si, por ejemplo, llegaran ustedes a hacer una actividad que ustedes analicen un informe y no lo presenten específicamente en seguridad social, pues no pasa nada, ¿no? Intenten que sea seguridad social, pero si analizan algo diferente, por ejemplo, a la seguridad social, no pasa nada, ¿no? O sea, yo lo tendré en cuenta, pero les recomiendo que en la medida de lo posible, pues tengan en cuenta esa seguridad social y la apliquen, ¿no? Eh, hasta aquí, por ahora, ¿va alguna pregunta o alguna duda? Ah, se corta el audio. Bueno, puede ser un tema entonces de conexión. Bueno, por ejemplo, a ver, les cuento, bueno, les mando esta página también que les puede ayudar del Comité Europeo a hacer la actividad. ¿Qué más les digo de la actividad? Entonces, a la vez, explicar cuáles son los argumentos básicos del comité para evitar que los estados adopten medidas regresivas, ¿no? De los derechos sociales, es decir, qué dice el comité, ¿no? En ello, y también se valorarán artículos científicos. La extensión no es muy grande, es mínima 4 páginas y máximo 6 páginas. Por favor, si les pido que coloquen los, que coloquen la referencia a los informes, no me digan, sí, el primer informe, pero no sabemos de qué año, no sabemos nada de la referencia, que coloquen la referencia del informe para yo saber. Por supuesto, miren ustedes, no, eh, aquí nos dice cite más de 4 informes, ¿no? Pues busquen por lo menos 5 informes, no presenten uno, porque claro, con un solo informe es complicado hacer un análisis, pero por lo menos busquen 5 informes y van explicando, por supuesto, es una explicación buena, pero general, porque claro, no tienen sino 6 páginas máximo para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren que aquí se necesita más de 4 informes presentados por los estados partners, porque se tiene 4. Claro, para hablar de retrocesos, para hablar de un progreso, pues hay que ver unos años de entrega. Aplica de manera correcta los conceptos. Aquí básicamente lo que pedimos es que no transcriban los informes, que los expliquen, ¿no? Y que los expliquen con el informe y que consulten algún documento, porque eso no está en la rúbrica, si quieren, pero si no se pueden basar en los informes, que es lo que pide la rúbrica de evaluación, y tener un posicionamiento claro. Miren, ¿qué es un posicionamiento claro? Pues básicamente es una conclusión. Queremos conclusiones, queremos que se arriesguen, que digan, ¿no? De acuerdo a lo que han leído y bueno, esto se valora y que está dentro de la rúbrica. Y disculpe, el informe del Comité de Derechos Europeos. No, el Comité Europeo de Derechos Sociales se llama. Que lo vamos a ver y a ver si les he enviado el enlace. Mecanismos, ya les voy a mandar
el enlace, que creo que no se los he enviado, donde aparece el Comité Europeo, los resultados, a qué estados es aplicable el mecanismo, quién puede presentar una información para que lo tengan más claro, ¿no? Porque esto es un tema, yo sé que obviamente en Latinoamérica, pues estamos hablando de otro continente, tiene otro sistema de control, de mecanismos de control. Entonces, esto es algo específico para que lo tengan en cuenta. Luego, sin más, voy a entrar para que quede claro, ¿no? Y no haya dudas al respecto o las menores dudas que pueda haber, ¿no? Y que puedan plantearme. Y voy a ir a compartir pantalla. Vamos al tema 5. Ok, tema 5. Ok, ya lo encontré. Listo, entonces miren ustedes, voy a tratar de hacerlo más específico para que no lo confundan. Pregunta de examen, ¿no? Para que lo sepan. No confundamos el Consejo de Europa, no creamos que el Consejo de Europa, aquí voy a sacar en internet para que también lo tengan, aunque lo tienen en el documento de la página de la asignatura, para que lo tengan claro y nos quede claro. Miren ustedes, el tema del Consejo de Europa, que lo tengan claro, no es de la Unión Europea, ¿no? Porque puede parecer y puede darnos dudas. Hay un vídeo de Carmen Salcedo, esto lo hemos querido quitar porque excepto de cuando hablaba del Reino Unido y que próximamente iba a salir, ya salió por supuesto. El resto del vídeo está totalmente actualizado, donde ella explica, bueno, que no confundamos Unión Europea con Consejo de Europa, porque el Consejo de Europa, piénsenlo, es una organización internacional entre gobiernos, ¿no? De 46 estados europeos que tiene sede en Estrasburgo, en Francia, que tiene un objetivo fundamental, que es promover y proteger los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho de Europa. Fue fundado en 1949, ¿no? Y su pilar fundamental es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, miren ustedes que es muy antigua la institución. Entonces, de cara al examen, si les preguntan que el Consejo de Europa es Unión Europea, pues ustedes van a contestar que no, la respuesta que no, porque es una organización. Y dentro del Consejo de Europa se ha creado esta. Por eso es que ustedes pueden ver que el Consejo de Europa pertenecía a la Federación Rusa, y ustedes dirán, ¿Federación Rusa? Bueno, a lo mejor les suena un poco más parecido de que saben que no pertenece a la Unión Europea, pero mucho más lejos Turquía. Turquía hace parte del Consejo de Europa, entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo Turquía, si Turquía no hace parte de la Unión Europea? Es por ello, porque el Consejo de Europa no hace parte de la Unión Europea, es una organización aparte. Esto no quiere decir que los países de la Unión Europea se puedan adherir, que es cosa distinta, ¿no? Actualmente tiene 46 estados miembros, incluye España. España hace parte, que ingresó en el 77 y como ya les decía, supervisa la función, el progreso de los países y tiene al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un instrumento muy importante en el Consejo de Europa, que establece los derechos fundamentales para los ciudadanos. El Consejo de Europa ha desempeñado un papel muy importante en la lucha contra la pena de muerte, considerándola incompatible contra las sociedades democráticas. Y cuenta con varios órganos, ¿no? Como la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que es el que supervisa el cumplimiento de ese Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, no confundir con el Consejo Europeo, ¿no? Ya eso después lo hablaremos en instituciones, pero que nos quede claro. Consejo Europeo, ¿no? Es importante no confundirlo, que es el órgano de la decisión de la Unión Europea. Vamos a ver si han puesto algún comentario, pregunta. El tema 4 puede ser, sí, puede ser que no lo haya subido, lo subiré si no está. Entonces, bueno,
quiero, como bueno, no, creo que no había más preguntas sobre la actividad, pues lo dejo así, me van diciendo, ¿no? Entonces, que lo sepan, no quiero que suene eh, eh, no quiero que sea sorpresa de cara al examen y que digan, ah, esta pregunta capciosa, tal. No, no, que lo sepamos, que la idea es aprender y que conozcamos otras instituciones. El Consejo de Europa es una institución gubernamental, no pertenece a la Unión Europea. Los países de la Unión Europea están allí y que lo tengan y que no lo confundamos con el Consejo de Europa, que lo veremos más adelante, y este sí que es el órgano de decisión de la Unión Europea. A efectos de lo que nos interesa en el curso, pues miren ustedes, ese Consejo de Europa, como ya les decía, pues tiene esa misión de consolidar la paz, la justicia y la cooperación internacional. Los estados se adhieren con la idea de que mejore, ¿no? Eh, en este sentido. Y lo que me preguntan en el caso del el Consejo Europeo, lo veremos después. No mezclemos ahora para no confundirlos. Esas son parte de las instituciones de la Unión Europea y prefiero explicarle en su momento específico, ¿no? Que es el órgano de decisión, pero ya está, ¿no? Para que no nos adelantemos y no les confundan. Entremos al tema de hoy, que es lo que van a hacer el trabajo. Y entonces, ¿qué busca la libertad política, el imperio del derecho, los principios del derecho? Entonces, por ello, es que a la Federación Rusa se le invitó a salir, lo han sacado a Rusia, al país, y por eso se ha ido, ¿no? Y por eso, porque la idea es promover esa igualdad, esa democracia, y bueno, como saben ustedes, pues cuando la Federación Rusa invadió Ucrania, que ya lo había hecho en su momento, pero esta última invasión, eh, esto no se aceptó, ¿no? Desde el Consejo y se pidió, el Consejo de Europa se pidió efectivamente que saliera. La idea es buscar el progreso económico y social. Por supuesto, si no hay derechos fundamentales reconocidos, pues no es posible avanzar en ello. Es en defensa de los derechos humanos y la democracia. Está compuesto por un comité de representantes de los gobiernos, el comité de ministros que se llama, y una asamblea constitutiva, ¿no? Y estos dos órganos serán asistidos por la Secretaría del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, en, en este sentido, eh, este Consejo de Europa, en ese comité de ministros se examina pues asuntos de interés para los países, adoptan tratados internacionales, tiene capacidad como organización, y la conclusión del Consejo de Ministros pues puede revertir en una recomendación a los gobiernos, ¿no? Invitándolos a que pongan y tomen medidas al respecto. Fundamental porque es un refuerzo. Miren ustedes, tenemos... Vamos a ver la Carta Social Europea, pero además también tenemos el Comité de Ex, además tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, tenemos un compendio, ¿no? Tanto desde el ámbito regional como el ámbito universal. Las decisiones, por ejemplo, en materia económica, científica, cultural, administrativa, de mayor efectividad y libertades, ¿no? ¿Existe diferencia en relación a los derechos que protege con la Convención Americana? No, son similares. Vamos a ver un poco la convención. Similares, pero obviamente tiene matices, ¿no? De Europa. Vamos a ver, por ejemplo, respetar los derechos, ¿no? Fundamental en conexión con esa Carta Social Europea, por ejemplo, con el Consejo de Europa. Adoptar decisiones en derecho interno, reconocimiento de personalidad jurídica, el derecho a la vida. Y sí, esta pregunta de Raquel es muy importante porque, por ejemplo, si bien es cierto,
la Carta Social Europea son derechos fundamentales, enfoca bastante esos derechos sociales, ¿no? La Carta Social Europea, como la vamos a ver, se enfoca bastante en esos derechos sociales que sin duda, por ejemplo, tienen total relación con ese capítulo 2 de los derechos civiles y políticos que analiza la Convención Americana, porque por supuesto no podemos hablar del derecho a la vida y a que se respete su vida si esa persona no tiene un trabajo digno, si esa persona está en condiciones de esclavitud, por ejemplo, que es prohibido, si esa persona se le discrimina por su orientación sexual o por su ideología política o por su libertad religiosa, ¿no? Por la idea, por las ideas que profesa. Miren ustedes, estoy haciendo un comparativo con la convención, integridad personal. Pues la convención analiza un poco más, ¿no? Le da más énfasis a esos derechos civiles y políticos, pero no lo quiero cerrar aquí porque, por ejemplo, en la Convención Americana habla de la protección a la familia en el artículo 17, que no, que lo estoy viendo, y sin embargo también la Carta Social Europea habla de la familia fundamental y habla del respeto por la familia, por los hijos, porque todos los derechos fundamentales pues van relacionados a ello, a los menores. Entonces es un poco de todo, pero la Carta Social Europea, como ustedes la van a ver, es más en esa función de los derechos sociales, ¿no? Y el capítulo 3 de los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana, pues también integra esto, ¿no? Entonces existe cierta diferencia en el sentido que la Convención Americana pues le da una amplitud a esos derechos humanos generales, universales. Y la social se enfoca, como su nombre lo dice, a derechos sociales, ¿no? Que, vuelvo y repito, no quiere decir que no afecten derechos civiles y políticos. No sé si te he contestado, Raquel, si quieres preguntar algo más al respecto. Listo. Entonces sí, vamos a ver qué enfoca, ¿no? Por ejemplo, hace un enfoque más específico a esos derechos sociales, mientras que la convención incluye todos, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que al hablar de esos derechos sociales, por supuesto, se está también protegiendo los derechos civiles y políticos porque son interdependientes. Sí, por supuesto, Abelardo, una buena pregunta. Vamos a ir avanzando. Ya les digo que hay observaciones finales, conclusiones, pero no hay sanciones como tal, como si sería la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es tribunal, porque es un comité. Entonces, como comité no puede sancionar, ¿no? No puede decir, bueno, pongo tanta multa, pero sí insta desde el Comité de Ministros a presionar a los estados a que cumplan y los estados van haciendo siguiendo esas recomendaciones y van cumpliendo. Pero para contestarte no hay sanciones como tal. Hay observaciones finales de conformidad o no conformidad, indicándole al país, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces el país vuelve y presenta los informes y va mejorando. La Carta Social Europea, como yo les decía a ustedes, es el instrumento más complejo del Consejo de Europa para garantizar esos derechos DEX. Turín se firma la primera en el 61, ratificada por todos sus Estados miembros, incluido el español, y se complementa con 3 protocolos adicionales. Recuerden que los protocolos adicionales hacen parte eh, de la carta y están integrados y hay que cumplirlos, ¿no? El 88, 91 y 95 y la revisada del 96 que finalmente España la ratificó en el 2021. No tienen un filtro, no. Llegas... Vamos a verlo. No hay un filtro porque, bueno, después veremos, ampliaremos un poco con la resolución, las reclamaciones colectivas, pero no hay un filtro como si en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay, a diferencia de la Corte, que es que, claro, la Corte Interamericana es un tribunal, es jurisdiccional. Mientras que el comité no tiene carácter jurisdiccional, es no jurisdiccional. Entonces aquí lo que hay es presentación de informes, respuesta, el comité contesta
y ya de ahí se va mejorando. Y puede haber reclamaciones colectivas, presente una entidad, una organización, el comité conoce, pero lo mismo, vuelve y presenta el informe, pero no hay filtro de este tipo, efectivamente, como indicas. Respecto a la Carta Social Europea revisada, debe destacarse, por ejemplo, que cuatro derechos introducidos en el protocolo del 88, ¿no? Igualdad de trato en materia de empleo sin discriminación por sexo. Artículo 21. Fundamental también, información y consulta en la empresa. La empresa tiene la obligación eh, de informar al trabajador qué es lo que está sucediendo. El trabajador tiene que conocer qué sucede en la empresa, fusiones, cambios, tiene que dar una transparencia en la información. Y derecho de cogestión de la empresa, ¿no? Que el trabajador pueda, a través de sus representantes, del comité de empresa, de sus representantes, puedan hablar y la protección social de las personas mayores, lo que incluye. ¿La carta sería un cuerpo normativo que rige para Europa? No, no porque no es de la Unión Europea. Rige solamente para los países de la Unión Europea que la han ratificado, ¿vale? No es un derecho de europeo, ¿no? Pero sí los países de la Unión Europea que se han adherido a la misma, que la han aceptado, sí que tienen que cumplirla. Está un mecanismo de reclamaciones colectivas regulado en el protocolo de 1995, por ejemplo. En esas reclamaciones colectivas, por ejemplo, lo que yo les decía, pues se puede invocar, ¿no? Ese cumplimiento por parte de ese Estado, de una organización internacional, por ejemplo, contra una entidad, y en este sentido se reclama el cumplimiento y se reclama pues la adopción de las medidas. En este sentido también el comité se pronuncia, devuelve la cuestión y responde, ¿no? En este sentido. Luego, otros nuevos derechos también, ¿no? Que se encuentran entre el 24 y el 31 también de la Carta. Por ejemplo, 24, todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido. Eso es como yo les decía, pues Fogasa en el sentido de España. Responde frente al incumplimiento, por ejemplo, de un empleador de los pagos, por ejemplo, de la indemnización de ese trabajador, pues Fogasa lo asume a una cantidad y hay una protección. Es decir, tú no llegas a la empresa hoy y está cerrada, no puedes llegar y nadie responde por ti. Entonces, por ejemplo, el IDEX no lo contemplaba, era más genérico, pero no tenía en cuenta. Y habla, por ejemplo, el 24 al 31, el 25, el derecho a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador. Todos los trabajadores tienen dignidad en el trabajo. Todas las personas con responsabilidades familiares y que ocupen o deseen ocupar un empleo, pues tienen derecho a hacerlo, ¿no? Sin que sean discriminadas por el hecho de tener una familia y sin que haya un conflicto entre empleo y familia. Esto quiere decir, pues, corresponsabilidad, licencias, permisos, las garantías. El 28, por ejemplo, los representantes de los trabajadores en la empresa tienen derecho a protección contra los actos que puedan causarle un perjuicio y deben contar con facilidades para desempeñar sus funciones. Esto también se incluyó en la revisada. Es básicamente la posibilidad de participar en la representación de una empresa y que no por ello te penalice. El 29 es, toda persona tiene derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Esto va relacionado a, mira, tengo derecho a un empleo y que ese empleo se me pague igual que los demás, si es la misma función, por ejemplo, y el mismo puesto, que haya unos mínimos de salario, que se respete y que no me paguen menos, porque claro, de lo contrario, la persona se va a ver expuesta a esa pobreza y exclusión social. Y el 31, toda persona tiene derecho a la vivienda. Cuenta pendiente que tenía España, la ley de vivienda, no la tenía, apenas entró ya en vigor realmente este año. Eh, eh, Alguien me pregunta de la tarea, bueno, le contesto después porque más adelante, ¿no? Terminemos esto y ya le contesto la duda.
Luego, en este sentido, vamos a ver que la Carta Social Europea, entonces, escoge e incluye esos derechos, ¿no? Esos 31 artículos en total, donde hablan los textos que les he comentado. Esa carta social, por ejemplo, nos habla de la seguridad social, del principio de no regresividad que vamos a hablar a lo largo de todo el curso. Los estados no pueden retroceder en la seguridad social, ¿no? En derechos. La igualdad de trato nacionales de los países miembros. Pues mire, un país los países comunitarios son los países de la Unión Europea que pertenecen a la Unión Europea. Si yo soy un ciudadano español o ciudadana, puedo ir a vivir a Alemania y yo tengo igualdad de trato, ¿no? Porque yo soy ciudadana española y soy comunitaria. Entonces, igualdad de trato, ¿en qué sentido? Pues mire, me tengo el mismo derecho que un nacional a registrarme en el seguro de desempleo, por ejemplo, si estoy desempleado y he cotizado para ello. Si hay una ayuda para un ciudadano, por ejemplo, yo me voy a Alemania y hay una ayuda para los ciudadanos alemanes, ¿no? Que están desempleados y hay una ayuda mínima y no hay ningún requisito, simplemente estar desempleado. Más allá de esto, yo puedo también reclamarlo. No me pueden decir, es que como tú eres de España, pues no te podemos dar esto porque esto es para los alemanes. No tenemos los mismos derechos. Si yo hablo alemán, tengo mis cualificaciones y voy a un trabajo, no me pueden decir, bueno, no te doy este trabajo porque eres española, ¿no? Sino que tengo derecho lo mismo. Si yo voy con mis estudios, a menos que sea una profesión, como ustedes ya saben, que requiere una licencia o un reconocimiento, como el caso de los médicos o los abogados, pues a menos que sea eso, que sea otro tipo de trabajo, no me pueden decir, bueno, no te doy el trabajo porque tú estudiaste en España, ¿no? No, tiene que haber una reciprocidad. Sobre ella la hablaremos en derecho comunitario hacia el final del curso. Mantenimiento y restablecimiento de los derechos de seguridad social, como los periodos de seguro de desempleo, garantía de esa seguridad social fundamental en esa Carta Social Europea. Derecho a la asistencia social y médica por falta de recursos suficientes, por ejemplo, derecho a recibir pues, prestaciones sociales por enfermedad, servicios, ya sea a nivel de servicios públicos o privados o concertados, ¿no? Para mejorar y también incluyendo la familia, que aquí hace ese hincapié, ¿no? En la familia y en los miembros de la familia. Derecho a la de las personas discapacitadas, pues que se integre, que se promueva su participación social, la promoción en el empleo, la educación, la formación. Derechos de cogestión, mire, mejorar las condiciones de trabajo, la organización del trabajo y el entorno, la protección de la seguridad y la higiene en el seno de la empresa, la supervisión y la reglamentación. Tanto el empleador tiene obligaciones como el trabajador que se garanticen esas condiciones de seguridad en salud. Algo específico, no hay discriminación entre contratos. Si yo tengo un contrato temporal y tengo un contrato indefinido o a término fijo o por obra, yo tengo los mismos derechos del resto de mis compañeros a que también se me garantice la protección en la seguridad en el seno de la empresa. No puede haber una discriminación por el hecho de que yo sea una trabajadora temporal, ¿no? Que trabaje por, pues sí, como su nombre lo indica, por periodos o por tiempos o por horas que trabaje, no hay diferencia. Tiene que haber los mismos derechos, ¿no? Por supuesto, mi salario no será igual al que trabaja a tiempo completo, pero sí el tema de la salud y el trabajo y el entorno y las condiciones, pues tienen que ser igualitarias o en otros sentidos proporcionales a mi salario, pero salud y seguridad, higiene siempre serán iguales. La Carta Social Europea, pues derechos de las personas de edad avanzada, la protección social, a la mejora de las condiciones en el entorno, la vida, las necesidades y no, y que por ejemplo vivan en instituciones donde reciban una asistencia apropiada, ¿no? Caso de incompatibilidad entre la norma, la Carta Social Europea y la legislación de los estados, ¿cómo se resuelve? Tiene que ser modificada, ¿no? Porque los estados acuerdan, recuerden que eso es derecho internacional, acuerdan suscribir la carta, pues tienen que adoptar la normativa, tienen que irla adoptando. El caso de España, por ejemplo, no tenía ley de vivienda.
pero no quiere decir que porque no tuviera ley de vivienda no garantizaba ni le eximía de la obligación. Entonces iba presentando informes sobre lo que había y la carta, el Comité Europeo fue presentando también informes aduciendo pues que era necesaria una ley para evitar, por ejemplo, en los casos de desalojos domiciliarios de las personas por impago porque no tenían recursos para pagar un alquiler o pagar su casa en hipoteca, pues que no fueran expulsados, desalojados familias y no se diera una alternativa, ¿no? Provisional por parte del Estado. Entonces hay que resolver la legislación interna porque tiene que ajustarse a la Carta, que es un tratado. Derechos de los trabajadores en caso de despido, como ya hemos hablado, pues que no te despidan sin razones válidas, a una indemnización adecuada o reparación apropiada, a garantizar que un trabajador despedido pues tenga derecho a recurrir a un organismo imparcial, a un tribunal. Tutela de créditos de insolvencia, lo que yo les decía, una institución garante, como el caso de Fogasa. Dignidad en el trabajo, por supuesto, cualquier tipo de discriminación, medidas inapropiadas, acoso sexual, pues constituye una discriminación, ¿no? Hacia el trabajador y, por supuesto, tiene que ser protegido, ¿no? Contra cualquier tipo de discriminación laboral que haya y tiene que haber medidas, el trabajo tiene que conocer en todo momento de sus derechos y a quién acudir, por ejemplo. Entonces, eso está incluido dentro de la dignidad en el trabajo, está en el artículo 26, donde dice que promover la sensibilización, la información, la prevención en materia de acoso sexual en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo y adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores, ¿no? Que esto es importante dentro de esa Carta Social Europea. El el Comité Europeo, es el que se encarga de supervisar esa carta de cara al trabajo que ustedes tienen que hacer. Tiene un mecanismo de informes anuales que remite sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Tiene un sistema de reclamaciones colectivas que en este sentido, es muy importante, ¿no? Porque le permite, ¿no? A las personas, ¿no? A los sindicatos, organizaciones no gubernamentales, pues presentar reclamaciones colectivas, como su nombre lo indican, si consideran, por ejemplo, que un Estado miembro no está cumpliendo la carta, ¿no? ¿Qué promueve esto? Pues refuerza la participación de interlocutores sociales y ONGs, ¿no? En la aplicación de los derechos sociales, es decir, no se queda solamente informes, ¿no? del comité de respuesta, sino que también hay parte de participación de las organizaciones no gubernamentales y sindicales a hacer esta reclamación, ¿no? A reclamar a nivel colectivo. Les dejo también un enlace por si quieren revisar reclamaciones colectivas sobre ello y el mecanismo. Y también el mecanismo de informes, pues miren, es un control periódico que permite pues a los estados remitir su adaptación a la normativa, a la carta. A los estados les dan un formulario que deben completar en relación con cada una de las disposiciones que han ratificado, porque hay posibilidad de excluir, excepcionar, si el estado no quiere someterse, pero por supuesto no pueden decir, mire, no se puede excepcionar, por ejemplo, y decir, definitivamente no cumplo el derecho al trabajo eh, y en algunas ocasiones, pues mi estado puede aplicar horas más allá de las permitidas laborales porque así lo quiero, pues sería en contra de la Carta Social Europea, ¿no? Vamos a ver, estamos en el enlace, por ejemplo, que les envié, ¿no? Nos explica, pues, la carta social, los mecanismos, quién puede presentar la información al comité, ¿no? Tanto las ONGs como con estatutos de participantes del Consejo de Europa, como los sindicatos en el caso de las reclamaciones, cuando presentar un informe, ¿no? Pues es recomendable presentar la información después de la presentación de un informe por un estado parte, ¿no? Y en esta página les sirve muy bien
No salen en el chat. ¿A ustedes les salen en el chat? Que día estaba fallando. No, profe, no salen. Mm, qué problema. ¿Qué día no estaban saliendo? No entiendo por qué. Profe, una cosita y aún no se han modificado los audios, que recuerde que le conté ya para resolver los temas de Lo- clase. Claro, pero claro, ya lo notifiqué y yo creo que prontamente ya los cambiarán. No sé por qué, eh, preguntaré por qué no me permite habilitar y no me permite el chat. Hasta ahora ninguno se visualiza y he mandado varios enlaces en el foro, sí, sí, vale, los voy a enviar porque veo que no se puede por aquí, entonces ahorita los envío, abro un hilo en el foro. Ujú. Y los mando en el foro y bueno, revisaré con soporte técnico porque no puedo visualizar, porque no pueden mostrar vista propia, porque no pueden visualizar esto, ¿no? Esto debe ser un tema informático, pero ahora lo miraré. Vale, lo dejo anotado entonces en el foro. Entonces les decía que desde el 2006 la presentación de los informes se ha dividido en cuatro temáticas, ¿no? Es importante entonces que se haga referencia al estado en cuestión y se limite a las disposiciones de la Carta, ¿no? Que se estén tratando en ese ciclo. Específicamente, se pide a los estados que presenten un informe, ¿no? Para el 31 de octubre de cada año y se supone que el comité publica sus conclusiones a finales del siguiente año, ¿no? Em, luego hay un historial del mecanismo de seguimientos de la carta que funciona de esta manera. Los estados deben enviar al comité, pues, Luis, todos los temas técnicos de asistencia y eso se lo puedes comentar a la mentora para que nos colabore con soporte técnico, porque yo la parte de soporte técnico, no, los profesores no tenemos ni la formación ni el acceso, entonces eso se lo han dejado a soporte técnico, ¿vale? Para que le digas por qué no puedes registrar la asistencia. Creo que es automática, hasta donde yo sé, ya yo al final del curso, no ahora, al final del curso es donde tengo que calificar y publicar. Puedo hacer antes, es automática, sí. Entonces lo puedo hacer antes por un tema informático, ¿no? Entonces por eso es que no te deja registrar porque ya sale automático, ya te registra automático, no como antes. Y yo lo califico, eso sí, para que no se preocupen, ya al final, ¿no? Antes, eso sí, del examen, tiene que estar todo publicado. Entonces los estados envían ese informe para cumplir. Vale, lo que van haciendo es un cumplimiento y van mostrando, pero no tienen un plazo. Imagínense ustedes, por ejemplo, reforma de un sistema sanitario a nivel de estructuras y de garantía, pues no es posible, ¿no? No es posible. ¿Por qué? Porque no es tan rápido, no se hace en un año, en 2 años, a lo mejor lleva 4 años. Lo que sí tiene que mostrar el Estado es que está haciendo, ¿no? Lo que no puede decir es no he hecho nada y bueno, lo haré después. Entonces no hay un plazo específico. Muy buena pregunta. Entonces los Estados lo que tienen que hacer es enviar la norma, las obligaciones, la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Que obliga las acciones ejecutivas, los proyectos que se han puesto en marcha, la estadística que puede verificar hasta qué punto han cumplido con las normas. Y miren ustedes, se presenta cada 4 años el control, por eso les digo a ustedes, de 4 grupos. El primero, empleo y formación e igualdad de oportunidades. El segundo, salud, seguridad social y protección social. El tercero, derechos relacionados con el trabajo. El cuarto, niños, familias inmigrantes. Esto no lo presentan todo de una, sino como yo les decía a ustedes, año a año, y el comité año a año va mandando las recomendaciones hasta que cada 4 años, pues hay informes, ¿no? Por parte del comité totales de conclusiones finales de lo que ha pasado en ese país para que lo tengan en cuenta porque son por grupos temáticos y no sería muy complicado, ¿no? Hacer todo el control. Entonces hay 4 grupos
en los cuales el país va enviando. Pues, el país siempre va a enviar solo de empleo y formación, ¿no? Tiene que ir cumpliendo este requerimiento. Este mecanismo de informes pues, permite conocer la práctica real de cada país, qué es lo que ha hecho, qué no, y permite la participación de los interlocutores sociales, porque miren, aquí pueden decir los de las ONGs, ¿no? Internacionales, mire, del país o de, sí, del país, de representación, mire. El Estado no está cumpliendo, o sea, el Estado dice que está cumpliendo, pero no lo está haciendo. Ellos también tienen capacidad de participar, eso sí, las que sean acreditadas, ¿no? Ante el Consejo de Europa. Las memorias deben ser remitidas no solo al comité, sino también a las organizaciones nacionales del país que estén afiliadas a las organizaciones internacionales de empleadores y trabajadores representantes, ¿no? Presentes en el comité gubernamental. ¿Para qué? Para que haya una respuesta, ¿no? Un feedback, lo que llaman, una respuesta entre lo que hace el Estado y dice que hace y lo que realmente hace. Y las organizaciones emiten sus observaciones que pueden ser contestadas por el Estado, ¿no? También se remiten copia de las memorias a la ONG con estado consultivo ante el Consejo de Europa, que son especialistas en el campo temático, pues si es en medio ambiente, si es en salud, pues para que lo vean, ¿no? El resultado, pues miren, se pueden ser de tres tipos. Se considera que el Estado ha cumplido, se adopta una conclusión de conformidad. Resulta que la segunda, el comité piensa que la información que presenta el Estado es confusa, suspende el procedimiento y solicita información adicional, ¿no? En este supuesto no emite conclusiones en ese momento, sino en el siguiente ciclo, es decir, 4 años más tarde. Es el tema del comité, ¿no? Que bueno, son varios estados, bastantes estados. Esto lleva un proceso, pero lo importante es que se está haciendo el control. Si se comprueba incumplimiento de alguna de las disposiciones, el comité adopta una conclusión de no conformidad, se empieza a presionar de esa manera al Estado, pero no hay una sanción. Y las reclamaciones colectivas, pues es un procedimiento a través del cual los estados que hayan ratificado el protocolo pueden hacerlo. Aquellos estados que han ratificado la Carta Social Europea revisada, que hayan aceptado la aplicación de dicho mecanismo mediante una declaración expresa al efecto, pues lo pueden hacer. Puede haber países que han ratificado la Carta Social Europea y que apliquen este mecanismo y otros que no. O sea, puede ser que unos acepten las reclamaciones colectivas y otros que no. Y España sí está sujeto a este procedimiento a partir del 2021 porque ha ratificado el protocolo y la Carta Social Europea revisada. Y bueno, esto es un poco por hoy. Voy a subir al foro los enlaces que les dejé para que lo tengan en cuenta, para que les sirvan a ustedes y voy a estar pendiente de los recursos audiovisuales para que ya me llegó la notificación, pero estoy esperando y espero que, bueno, finalmente lo cambien. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Saludos. profesora. Gracias. Profesora, Dime. perdóneme, lo que pasa es que yo tengo algunas inquietudes en relación al primer trabajo. Debemos tomar 3 informes, conforme usted nos indicó, relativos a un solo país, pero he revisado los informes, son bastante extensos y traen varias recomendaciones relativas a muchísimos aspectos. ¿Es necesario entonces centrarnos exclusivamente a los DESC que tengan que ver con cuestiones de derecho de trabajo, por ejemplo? Mira, bueno, yo voy a contestar, pero les pido que nosotros tenemos unas sesiones de explicación de la actividad que quedan grabadas, que si no ha podido asistir o tal, la pueden volver a repetir. Entonces, respecto al comité, lo que hay que hacer es escoger un país, investigar los informes. Hay muchos derechos, pero hay que tener en cuenta la información que aporta, explicando cómo y de qué manera se garantizan esos derechos. Como son tantos derechos, pues pueden escoger algunos, ¿no? E irlos explicando y no explicarlos todos. Y sí es importante identificar los DECs, ¿no?
No sé si esa era la pregunta, porque claro, Y- son informes, son varios derechos, sí, pero bueno, pueden centrarse más en uno, ¿no? Explicar eso sí y- todos los DEX, pero centrarse más en uno y profundizar más en ello, ¿no? Perfecto. Doctora, perdóneme, también nos había indicado que nos va a proporcionar una guía de los desk, pero he revisado y no está, solo está la guía de cómo vamos a llevar a cabo este trabajo. A ver, yo lo veo, si lo subí, preguntas, PPT Yanitza, vale, ya mismo lo subo, que son preguntas frecuentes de los DEX, ¿vale? Y ya mismo Ujú, les subo para que lo puedan acceder y puedan profundizar, porque ahí sí que hay ujú. bastantes ejemplos y les da explicaciones, ¿no? Entonces ya mismo lo De subo, acuerdo, muchas gracias. ¿ok? Igual, Vale, un hasta luego. saludo, hasta luego, hasta luego. A ver. Ok, ya lo he subido. Bueno, sí, los temas 4 y 5. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí me retiro y que tengan un buen día. Ujú. Gracias, Muchas gracias, profe. Buen día. gracias. Buen día.